Vero Maslup, traes un tema que me encanta, me súper interesa, porque es verdad que en las vacaciones, cuando tenemos, entre comillas, tiempo libre o espacio para el ocio, relajamos un poco de la rutina y del vértigo, que muchas veces nos sirve el vértigo de la cotidianeidad para tapar cuestiones latentes, profundas, que vienen pasando adentro nuestro o en nuestros vínculos, o en simultáneo también, tormentas internas y tormentas en los vínculos. La gran pregunta que nos hacemos en este contexto es si las vacaciones terminan por disparar, por hacer detonar algunos problemas o conflictos latentes en las parejas. Pero, ¿con qué te encontraste ante esta pregunta? Bueno, claro, porque muchas veces uno le echa la culpa a las vacaciones. Dice, venían bárbaros. ¿Qué pasó con fulano? Venían bárbaros. Se fueron de vacaciones y volvieron peleados, separados. Claro. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso fue lo que fuimos a investigar y para eso hablamos con una especialista. Lo primero, me parece que ya no nos va a sorprender, que nos dijo, sí, efectivamente, atención, porque en el momento en que uno relaja, en el momento en que uno sale de la rutina, bueno, eso que venía ahí, que uno venía mirando para otro lado y lo venía escondiendo, de repente aparece, se nos pone de frente y no lo podemos esquivar. Pero vamos a escuchar, porque nos da algunos tips también muy interesantes Anabela Serventi, que es licenciada en psicología y que respondió así a la pregunta de Cadena 3. Sí, puede ser. Y esto tiene que ver con que las vacaciones, el receso, como decís vos, es un paréntesis. Se pone en pausa la rutina, se pone en pausa la coreografía de lo cotidiano, entonces se abre un espacio para que surjan cosas que en lo cotidiano por ahí vamos metiendo abajo de la alfombra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vos tenés un montoncito hecho abajo de la alfombra y que querés mover? Te tropezás. Ese momento del receso es el momento en el que sale a la superficie todo eso que quedó ahí en pausa. Nos puede llegar a tomar por sorpresa y eso tiene que ver con cuán cómodo nos sentimos al hablar de lo que nos pasa en la vida cotidiana. Muchas veces sucede en las relaciones que alguno deja de enunciar las incomodidades porque no siente que son bien recibidas, porque siente que los diálogos llegan a callejones sin salidas, o se siente por ahí que se tiene que defender de su punto de vista. Entonces, como muchas veces no nos sentimos cómodos en los diálogos de temas difíciles o temas un poco incómodos, por eso se va juntando cosas ahí abajo de la alfombra, ¿no? Estando en un receso, ¿es un buen momento, por ejemplo, para definir hacer terapia? No, es un buen momento, justamente porque tenemos tiempo para dedicarle, ¿no? Ahí lo que tenés que tener en cuenta es si alguno de los involucrados tiene una agenda oculta, como se llama en terapia, ¿no? Si alguno está tirando eso, ¿no? Ahí a la superficie de la conversación porque ya tomó una decisión y está buscando solamente que catalice, o si realmente hay un afán de solucionarse. ¿Cómo diferenciamos un problema o una problemática de una crisis? Bueno, la crisis tiene que ver justamente con ese punto crítico donde a vos te da la sensación de que no tenés ningún recurso de afrontamiento. Llegué a un límite, algo se rompió, todo lo que intenté antes ya no lo puedo volver a intentar. Necesito algo externo que me cambie la perspectiva y que me ayude a ampliar mis recursos de afrontamiento, ¿sí? Un problema, un conflicto muchas veces y no todas, tiene en su enunciación la clave de resolución. Te propongo separarnos. Ojalá que nos encuentren con otro esa tema propuesta, nuevo. Claro. Ojalá que nos encuentren con esa propuesta en las vacaciones, pero fíjense que lo tenemos que ir dividiendo en carriles, eso es lo que nos decía la especialista. Por un lado, efectivamente, al salir de la rutina, al estar en ese paréntesis, lo que probablemente por incomodidad, por comodidad tal vez, fuimos pateando debajo de la alfombra, aparece. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estando relajados, probablemente sea un buen momento para poder dedicarle tiempo si la intención es solucionar las cosas. Y ahí está la otra cuestión, nos dijo, ojo que por ahí no hay una agenda oculta y que una de las partes lo que está haciendo es encontrando el momento apropiado para tirar la bomba. Y lo otro que me pareció interesante poder destacar para poder diferenciar una crisis de una problemática. En la crisis algo se rompió y uno se encuentra realmente que no tiene herramientas y por ahí es donde se necesita efectivamente recurrir, por ejemplo, una herramienta como puede ser la terapia. En el caso de los problemas es algo simplemente que requiere de tiempo, de dedicación y también, esto es importante, recuperar el diálogo y hacerlo parte de la cotidianidad para que no nos vuelva a pasar esto de encontrarnos con el montoncito debajo de la alfombra, Caro.
El montoncito debajo de la alfombra que nos hace tropezar. Me gustó toda la metáfora que utilizó. Bueno, no siempre te propongo separarnos. Puede ser, te propongo refundar nuestra relación. Pueden pasar muchas cosas. Exacto. Pero bueno, es cierto también que romper con la rutina, entre otras cosas, revela cuán conectados, por ejemplo, estamos o no en la intimidad, ¿no? Que hay que ver, ¿eh? Eso también es un aspecto que puede ser delator de una crisis latente que, bueno, termina de manifestarse cuando rompemos con la rutina, bajamos un cambio y nos encontramos en las vacaciones mirándonos a la cara y diciendo tácitamente o explícitamente, che, está pasando algo acá. Pero gran tema nos trajiste.